En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Amén. Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gran gusto y una bendición el poder estar desempeñando este servicio en la dirección de el culto de este domingo. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos de esta manera y poder exaltar a el bendito nombre de aquel que es digno. Y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Dios, en esta tarde te damos gracias, te bendecimos, te alabamos. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Cordero bendito, que estás a la diestra del Altísimo. Muchas gracias por tu misericordia, tu bondad, tu favor, por atender a nuestras palabras sin merecerlo, Señor, pero gracias porque tú nos has hecho dignos en tu bendita sangre, en tu bendito sacrificio, en tu resurrección, Señor. Gracias por habernos incluido. A ti sea todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a entonar este precioso himno para dar inicio con nuestro tiempo de adoración y de alabanza. Se titula A Jesucristo, ven sin tardar. Es una invitación, hermanos, y vamos a entonarlo. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata nuestra reunión. Así es, hermanos. Bendito sea nuestro Dios que nos permite estar reunidos. Sabemos que habrá una reunión allá en la eternidad, donde todo será de una forma que no podemos entender y concebir, pero sin embargo tenemos la certeza de que hay promesa de Dios en la cual podemos descansar de que en Él estamos seguros y que en Él las cosas serán perfectas. Y por eso en este tiempo nosotros le alabamos, le adoramos, nos preparamos, ¿verdad? Para ese tiempo, para ese reino bendito. Y antes de entonar el siguiente estribillo, quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice así la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala,
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y bueno, pues vemos que en nuestro corazón, a través del bendito Espíritu de Dios, ha sido sembrado esa semilla, ese deseo de hacer lo bueno, de hacer lo correcto delante de Dios. Y el consejo es este, ¿verdad? Que amemos, que perdonemos, que refrenemos nuestra lengua, que nuestras oraciones son escuchadas por nuestro Dios. Es una grande bendición. Y es una grande bendición porque tenemos la certeza y la seguridad de que el Todopoderoso, el Hacedor de todas las cosas, escucha nuestras peticiones, atiende a ellas y da la respuesta correcta. Puede que no sea la que queramos, pero da la correcta, nuestro Dios. Y vamos a entonar este hermoso estribillo que se titula Eres mi fortaleza. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor,
Bendito sea nuestro Dios, que nos hace reposar, vivir descansados, vivir en paz, a pesar de la turbulencia, a pesar de la circunstancia. Él pone paz en nosotros. El Todopoderoso, el Dios bendito, Él guarda nuestros pasos, hermanos. Tal vez podemos vivir por un poco de tiempo tribulación, como decía Pablo, pero lo cierto es que si miramos más allá y miramos todas las promesas y todas las maravillas que Dios tiene preparadas para los suyos, para todos aquellos que han confesado con su lengua y en su mente y en su corazón han sido convencidos que el Señor es su Salvador, es el que perdona sus iniquidades, que necesitamos de Él. Todos ellos disfrutaremos de todas esas bondades, de todas esas maravillas allá en la eternidad. Y eso, hermano, debe producir paz en nuestra vida, en nuestro andar. Ciertamente un poco de tiempo, pero hay una eternidad esperándote, hermano. Gracias a Dios. Y por eso podemos entonar este estribillo que habla de aquel momento en el que veremos a nuestro Señor, a nuestro Cristo, coronado de toda gloria en su trono, exaltándose como Él se lo merece. Y vamos a entonar este estribillo y al terminar, asimismo le vamos a dar paso al mensajero de esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.
Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga hoy. Gracias a Dios que nos da este hermoso día, que nos permite escuchar su palabra y ser instruidos por parte de ella, ¿verdad? Dios envía su palabra como si fuera el alimento para cada uno de nosotros. Nosotros la recibimos, somos nutridos en nuestro hombre interior, fortalecidos, consolados, animados o exhortados según, ¿verdad?, la necesidad de cada uno. Y pues hoy le damos gracias a Dios porque no nos falta su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres fiel, Señor. No nos falta ninguna de tus misericordias, Dios. Hoy queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí a compartir esta palabra, Señor. Unge mis labios con tu buen espíritu, Señor, y que sea de bendición para cada uno, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a ver la última parte de Proverbios 15, que empieza desde el versículo 23. Proverbios 15, versículo 23 al 33. Y dice así, voy a darle lectura. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Entonces, como hemos visto todo el tiempo en Proverbios, hay una comparación entre el justo y el impío. Pues vamos a ver primeramente todo lo que se nos dice acerca del impío, luego todo lo que se nos dice acerca del justo, y por último vamos a ver el versículo 29. Y así, de esa manera vamos a cerrar esta palabra que el Señor tiene hoy para nuestras vidas, hermanos. Entonces, cuando nos habla del impío, nos presenta, ¿verdad?, el carácter de un hombre que no ama a Dios, que no ama su palabra, que no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Es lo que a veces el apóstol Pablo dice que es el hombre natural, que es un hombre que no cree en Dios, que no se acerca a Dios. Entonces, yo quisiera ver en Tito 3:3 cómo nos dice muy acertadamente aquí en Tito 3:3 que algunos de nosotros éramos así, ¿verdad? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Que nos está diciendo aquí en Tito es que nosotros éramos así que todas estas características o estos ejemplos del carácter del impío, pues de ahí Dios nos sacó, y muchas de esas características o esas conductas nosotros las llegamos a tener porque no conocíamos a Dios y no amábamos a Dios, no amábamos su palabra, no la obedecíamos y estábamos lejos de Dios, ajenos a su palabra, a sus preceptos. Es importante que siempre, continuamente, nosotros estemos estudiando y viendo estas cosas. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Y cómo éramos nosotros, verdad?
Pues ahí en Tito habla de algunas características, pero hay otros versículos, otros pasajes donde nos hablan de que éramos, por decir, borrachos, o algunos eran hechiceros, y así, ¿no? Muchas características. Bueno, hoy nos van a presentar aquí estas 5 que nos presenta Proverbios, y es interesante que nosotros, a la luz de esta palabra, examinemos nuestra conducta, hermano, en nuestras vidas, porque a lo mejor algunos de nosotros todavía tenemos o seguimos presentando alguna de estas conductas que no son propias del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, por eso es importante también que continuamente nosotros estemos viendo esta palabra. Entonces, me gusta cómo concluye ahí en Tito. Leí estos versículos del 4 y el 5, que primero nos recuerda de dónde Dios nos sacó, pero luego él dice de esta manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que ahora que Dios se ha presentado a nuestras vidas, ahora nosotros hemos experimentado el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas que nos dice aquí Proverbios 15. Dice: Jehová asolará la casa del soberbio. Los que eligen la soberbia se oponen a Dios. Un soberbio es aquella persona que se cree superior a los demás, a los que lo rodean, que lo demuestra con un trato distante hacia las demás personas, un desprecio a los demás, ¿verdad? Un soberbio es aquel que él piensa y él dice que él no necesita a Dios, que él no necesita ser perdonado porque nunca ha hecho nada malo, que se cree mejor que todos y que no necesita que nadie le ayude. Una persona que no reconoce tampoco sus errores, siempre tiene una justificación ante sus actos, y ese es un soberbio. Dice aquí que Jehová asolará la casa del soberbio. Y es muy importante como el consejo de la Escritura, ¿verdad? A nosotros nos llama continuamente a que nosotros no seamos así, ¿verdad? Bueno, de hecho, ya por el hecho de haber reconocido nuestros pecados y haber venido a Cristo, hemos reconocido la necesidad de ser perdonados, hemos reconocido que hemos sido pecadores, hemos reconocido la necesidad de ser salvados, ¿verdad? Dice aquí en Santiago 4:6, dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, como dice aquí, asolará la casa del soberbio. Pero Él da gracia a los humildes. Y Dios quiere que Él ha dado en el cristiano el carácter de la humildad, ¿verdad? Aquel que es capaz de aceptar sus errores, aquel que es capaz de aceptar que ha ofendido a alguien, que es capaz de ir a disculparse con alguien que ofendió. Ese es el carácter humilde del Hijo de Dios, ¿verdad? El carácter que Dios ha puesto en sus hijos. Luego dice, el segundo dice: abominaciones a Jehová los pensamientos del malo. La maldad no comienza en las acciones, comienza en el corazón y los pensamientos. En realidad las personas, antes, hablando de la gente mala, porque es lo que nos está diciendo aquí, los pensamientos del malo, siempre hay una maquinación en la mente, ¿verdad? Hay un plan que se desarrolla en la mente y que después se lleva a cabo. Y por eso dice que la maldad no comienza con las acciones, sino comienza en el corazón y los pensamientos de las personas. Una persona que va a engañar, un señor o un hombre que va a engañar a su esposa, él primero piensa, hace el plan de que va a engañar a su esposa.
y después a lo mejor a los 2 días el siguiente paso es engañar a la esposa. Por eso la maldad comienza en los pensamientos, ¿verdad? Los jóvenes, los niños, que cuando deciden no obedecer a alguna instrucción de los padres, primero deciden, yo no voy a hacer caso de eso. Yo no voy a tomar en cuenta el consejo. Y después hacen todo lo contrario a lo que se les ha dicho, ¿no? Entonces, los pensamientos del malo, Dios, son abominación para Dios. Aquí en Mateo 5:28, hablando de que el pecado comienza en los pensamientos, Mateo 5:28 dice así, Jesús, ¿verdad? Cuando él hablaba con la gente, cuando se presentaba en las aldeas y la gente venía a escucharlo. Aquí encontramos que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, la mira para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, los pensamientos del malo luego son llevados en acciones, ¿verdad? Y dice que Dios abomina esa conducta de los impíos. Luego dice, alborota su casa el codicioso. El hombre es el que quiere una gran cantidad de cosas. El hombre, muchas personas no se conforman con lo que tienen. Muchas personas son codiciosas y quieren más de lo que tienen y quieren lo mejor de lo que existe. Pero cuando uno trabaja, cuando uno tiene para comprarse esas cosas con el fruto del trabajo de uno, pues eso no es ningún problema, ¿verdad? El problema es que muchas personas hacen muchas cosas que están mal para obtener aquello que codician. Y ese es el problema del codicioso, ¿verdad? Que tiene prisa para hacerse rico, que tiene prisa para tener el mejor automóvil o el mejor viaje de su vida. Tiene prisa y no le preocupa cómo obtendrá aquellas ganancias ilícitas, ¿verdad? Sino que él solamente está pensando en lo que quiere. Ese es un codicioso. Y dice que Dios alborota su casa del codicioso. Pues el Hijo de Dios, los justos, tenemos contentamiento con las cosas que Dios nos ha dado. Es la gran diferencia. Nosotros tenemos paz en nuestro corazón porque Dios bendice el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Dios bendice nuestro salario y tenemos contentamiento, agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y si Dios nos permite tener algo más, pues son bendiciones de Dios que Dios da al justo. Luego dice, la boca de los impíos derraman malas cosas. Hay poco autocontrol cuando se trata de la boca de los impíos. Sí, es terrible, ¿verdad? Todas las cosas que pueden salir de la boca de una persona. Las palabras e ideas malignas simplemente salen de una boca impía. Insultan, dicen mentiras, dicen chismes, no les importa destruir a las personas con su boca y de todas las cosas que ellos hacen no tienen remordimiento. Es terrible la conducta de los impíos, ¿verdad? Dice aquí, derraman malas cosas. Qué feo es escuchar a una persona que siempre está hablando mal de otras personas. O una persona que de 10 palabras, 11 fueron groserías. O sea, es terrible. Y por eso aquí dice que la boca de los impíos derraman malas cosas. Tienen en poco la disciplina y menosprecian su alma. Rechazar la sabiduría y la instrucción es odiar el alma propia. Ellos lastiman muchas personas, pero sobre todo se lastiman a sí mismos. Al hombre natural, al hombre sin Dios, no le gusta que lo corrijan. No le gusta la autoridad. Y ese es uno de los grandes problemas que uno ve en la sociedad, ¿verdad? Uno ve
que la gente se rebela contra la autoridad. Simplemente en Europa, bueno, ahorita me estoy acordando que con estos planes de vacunación y muchos países, ¿verdad? No queremos vacunarnos, y salían a la calle todos juntos en un acto desafiante a una autoridad, ¿verdad? Que solamente quería protegerlos. Bueno, y solamente voy a mencionar eso, ¿no? Un ejemplo para los jóvenes. Siempre se ha enseñado que las drogas destruyen. Y no solo es una enseñanza dentro de la familia, ¿no? También lo vemos por decir, comerciales o programas de televisión, en la escuela, en el ambiente médico, ¿no? En los hospitales te enseñan que te alejes de las drogas, que no pruebes drogas porque te puedes hacer un adicto. Y eso es una enseñanza que siempre está, ¿no? Desde la primaria. Los padres estamos muy interesados en que nuestros hijos se alejen de estas cosas. Bueno, ¿qué pasa cuando a un joven se le ha enseñado que no pruebe drogas? Y entonces él va y prueba drogas. O sea, menosprecia la disciplina, menosprecia el consejo. ¿Qué pasa? Pasa que al final, si se hace un adicto, lastimará a su familia, porque ningún padre, ninguna mamá quiere tener un hijo sumergido, atrapado por las drogas, ¿verdad? Y a él mismo se va a hacer daño. Entonces, esto es una fotografía de esto que dice que tienen en poco la disciplina y menosprecian su propia alma, ¿verdad? No hagas esto porque te vas a dañar, te va a pasar esta situación terrible. Voy y la hago. Es un menosprecio. Y finalmente, pues uno tiene las consecuencias de las malas decisiones que tomamos, ¿verdad? Por decir otro ejemplo, no venir a Cristo al final te llevará a una muerte eterna. Eso es lo que predica la palabra, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que compartimos con las personas. Ven a Cristo porque Él quiere salvarte, Él quiere cambiar tu vida, quiere transformarte, hacerte vida nueva, y quiere darte nombre nuevo, quiere que seas su hijo. Ven a Cristo, Él te ama. Y mucha gente toma la decisión de no venir a Cristo. Entonces, y si tú no recibes a Cristo, que Él te quiere salvar de una muerte eterna, entonces tú seguirás en el camino de la perdición, ¿verdad? De una muerte eterna. Entonces el impío tiene poco la disciplina y menosprecia su alma. Bueno, esas son lo que nos dice aquí en Proverbios 5:15 acerca de la conducta de impío. Dios quiera que ninguno de nosotros tengamos estas actitudes, ¿verdad? De soberbia, de ser codiciosos, de decir palabras malas, de menospreciar la disciplina. No, hermano, que Dios nos libre de estas cosas, de ser soberbios, ¿verdad? De los pensamientos negados, de pensar en hacer cosas malas, pecar y después, no solo pensarlo, sino hacer las cosas malas. Que Dios nos ayude a que nosotros no seamos así. Bueno, ahora vamos a ver esta parte, todo lo que nos dice este pasaje que leímos acerca de la conducta del justo, ¿verdad? De el carácter del justo. Y yo quiero también usar un versículo que encontramos en Tito 2, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es decir, que cuando la conducta del justo, del Hijo de Dios, es una conducta, es una persona sometida al señorío del Espíritu Santo, que voluntariamente ha entregado su vida y le dice a Dios, guíame, háblame, no permitas que yo ande en caminos
incorrectos. O sea, voluntariamente se somete al señorío del Señor, ¿verdad? No voy a hacer esto porque no te quiero ofender, Dios. Es estar sometido al señorío del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con ese creyente? Ese creyente tiene una conducta, un modo de vivir que refleja precisamente el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha sometido al Espíritu Santo. Entonces dice Tito que esa conducta adorna la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Por eso es importante que cada creyente sea un creyente de testimonio, ¿verdad? Que la gente pueda ver en nosotros el carácter de Cristo. Dice que somos libros abiertos donde todos leen lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a someter nuestra vida a la obediencia al señorío del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, el que conduce nuestras vidas, ¿no? El que nos indica cómo debemos de vivir en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, con nuestros familiares. Bueno, ¿qué es lo que dice del justo? Primero, dice que el justo tiene una buena respuesta. Tiene la palabra correcta para el momento correcto y como resultado lleva alegría a otros. Qué importante es que nosotros sepamos decir las palabras en el momento exacto. Qué feo es cuando le dicen a uno, hubieras hecho esto, hubieras hecho aquello. Y uno piensa, ay, el hubieras no existe. Ya me equivoqué, ya hice esto y me salió mal. Por eso es que es bueno decir las palabras, la palabra correcta en el momento correcto, ¿verdad? Dice aquí que como resultado lleva alegría a otros hermanos. Que Dios use nuestras vidas para dar la palabra correcta a otras personas, inclusive edificar a la iglesia, pero también a las personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Que nosotros seamos personas que usamos, que decimos las cosas en el tiempo apropiado. Igual cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos dando la palabra de salvación en el momento oportuno, en el momento correcto, ¿verdad? Que la gente escuche el Evangelio, que la gente sepa que Dios les ama, que sepa la gente que Dios tiene un plan para sus vidas. Nosotros diciéndolo en el momento correcto, ¿verdad? Que Dios use nuestras vidas. Cada uno de nosotros alertando a otros para que no hagan cosas malas, para que no se equivoquen. Que Dios use nuestras vidas, hermano. Luego dice que el justo tiene expresiones limpias. No como el que veíamos del impío, ¿verdad? Que dice groserías, malas palabras, insultos y chismes. Dice Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, hermanos, sino que nosotros, todas nuestras expresiones sean para la edificación de la iglesia, ¿verdad? La edificación de los hermanos. Y que de esta manera compartamos la gracia, ¿verdad? Demos gracia a los oyentes. Dios nos ha puesto para edificar a la iglesia, hermanos, para edificarnos unos a otros, ¿verdad? Para consolarnos, para animarnos, también para exhortarnos, pero siempre bajo el dominio, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que Él sea el que nos dé las palabras correctas, pero que sean de edificación para otros. Qué feo es cuando aquellas personas usan la debilidad de una persona para burlarse de ella, ¿verdad? O para decirle, ya ves, yo te dije, ya siempre supe que tú ibas a decir esto, a hacer esto, que tu vida iba a ir tan mal. O sea, no, hermano. Y que nosotros seamos de los que edificamos. Que Dios nos ayude, hermano. Luego dice que el justo piensa para responder. Dice aquí en Mateo
Mateo 5:40. Mateo 5:40. Dice así: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Piensa para responder, ¿verdad? Nosotros podríamos ser muchas veces provocados, hermanos, y provocados tal vez a pleito, provocados a decir cosas feas, o provocados. Y muchas veces cuando la gente sabe que somos cristianos nos provoca, nos quieren sacar de nuestras casillas, nos quieren hacer enojar, ¿verdad? Pero dice que nosotros debemos de pensar para responder, ¿verdad? El justo no responde a provocaciones. Miren qué interesante. Los justos no responden a provocaciones. El justo ama a su prójimo y el justo no aborrece a su enemigo, ¿verdad? Ni responde por reacción. Agárrenme que ahorita le voy a dar. No, los hijos de Dios no reaccionamos así, sino que el justo es controlado por el Espíritu Santo y piensa para responder. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, podemos en nuestra mente, cuando somos provocados, pedirle: Señor, ayúdame para sella mi boca, que no conteste yo feo, o que no conteste, Señor, ayúdame a dar una buena respuesta? Pues que así sea, ¿verdad? Dice que no responde a reacciones, sino que es controlado por el Espíritu Santo. Pues que Dios nos ayude, hermanos, con todas estas cosas. Dice otra: el entendido va hacia arriba. Esto es algo muy, muy bello para el Hijo de Dios, ¿verdad? Los justos que se dejan guiar por el Espíritu Santo y se someten a su señorío, con el tiempo su vida mejora, porque se dejan guiar por Dios, por su Espíritu Santo. Las experiencias del pasado, sean malas o buenas, serán un referente que capacita nuestra vida y a no cometer más errores, pero además poder compartir con otras personas, con otros hermanos, de las cosas de nuestros propios errores, ¿verdad? De las cosas que hicimos mal, que nos equivocamos, pero que al paso de los años se convierten en experiencia y nos dan madurez, nos capacitan para la vida, ¿verdad? Por eso dice que el entendido va hacia arriba. Porque, hermanos, después de 10 años de conocer al Señor, uno ya es diferente. Uno ya no comete los mismos errores de cuando recién conocimos al Señor. Hay una madurez. Y esa madurez nos la dan también los errores. También cuando nos equivocamos. Lo que hemos vivido en el pasado, ¿verdad? Nos capacita para seguir adelante. Y yo le apuesto que muchas de los errores o de las cosas que vivimos al principio o en nuestra juventud, ya cuando ya estamos grandes, cuando ya somos maduros, ya no las hacemos y hasta damos consejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos de qué se trata, porque vivimos aquellas cosas y porque esto nos fortalece y nos permite ser útiles a nuestros hermanos que vienen empezando el camino del Señor, ¿verdad? O cualquiera que necesite un consejo de algo que hemos vivido. Pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por esas experiencias buenas o malas, pero que nos han dado madurez al paso de los años, hermano. El oído escucha la amonestación, el oído del justo escucha la amonestación, no así como el impío que decíamos hace rato, ¿verdad? El impío escucha la disciplina y dice: ay, no voy a hacer caso. No, pero los justos, el justo escucha la amonestación y actúa en consecuencia. El justo se dispone a escuchar la amonestación, pero además la recibe con gratitud y la obedece y actúa en consecuencia. Gracias a Dios, hermanos, porque Él va transformando nuestras vidas y nos va dando esa madurez, ¿verdad? Para vivir una vida de testimonio delante de
de la gente y aún delante de la escucha, de la iglesia, hermano. Pues, ¿será que uno nunca será amonestado? Pues sí, precisamente pues hablando de esos errores, ¿verdad? A veces habrá necesidad de que se nos corrija algo que estamos haciendo mal, hermano. Pero cuando a uno lo corrigen, uno debe de considerar que lo hacen porque nos quieren, porque nos aman, porque nos cuidan. Yo no corrijo a los hijos de la vecina. Yo corrijo a mis hijos porque estos son mis hijos, porque yo los amo, porque para eso estoy aquí, ¿verdad? Para cuidar a mis hijos. Igual en la iglesia, ¿verdad? El que nos corrige, los que nos llaman la atención cuando llegara a suceder, lo hacen porque nos aman y porque se preocupan por nosotros, ¿verdad? La escritura también tiene palabra de consolación, palabra de instrucción y también tiene palabra de amonestación para nosotros. Y habrá momentos en la vida que hay que tomarla y hay que actuar, corregir en consecuencia, ¿verdad? Dice Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué espera Dios cuando envía su palabra a nuestras vidas, hermanos? Que pongamos atención, ¿verdad? En la instrucción y que actuemos en consecuencia de esa palabra que Dios ha enviado a nuestras vidas. Por eso dice que será bienaventurado en lo que hace. También dice Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, que nosotros pongamos atención y no reaccionemos en nuestra humanidad, no reaccionemos en el yo, no reaccionemos como alguien que no conoce a Dios, no, dice, y sea pronto para oír, escucha lo que te están diciendo, escucha la palabra, escucha la amonestación de la palabra, ¿no? Tardo para hablar, no te justifiques, no, escucha la palabra y dice, y tardo para irse, no te enojes. Te han amonestado es porque te aman, ¿sí? Luego la última parte dice, Jehová afirma la heredad de la viuda. Dios cuida de las viudas, también de los viudos, ¿verdad? Pero bueno, así nos habla en sentido femenino. Dios cuida de las viudas y ellas aprenden a depender de Él, de su Señor. Salmos 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Miren qué cuidados ha tenido Dios para nuestras vidas, hermanos. Cómo Dios tiene cuidado para cada uno, para los jóvenes, para los casados, para los niños, para los ancianos, pero también para las viudas, para los huérfanos. Dice que Él es su Padre. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Nunca estamos solos, hermanos, hermanos viudos, hermanas viudas. Nunca estamos solos. El Señor va con nosotros. Él guarda nuestras vidas, ¿verdad? Dios mismo se declara el protector, el que provee, el que satisface todas las necesidades de las viudas y de sus hijos. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Dice Pedro, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. Toda tu ansiedad, échala sobre Él. Y Él promete un acompañamiento eterno cada día de nuestras vidas. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él cuida, hermanos, Él cuida de las viudas. Él es su compañero fiel, el padre de sus hijos, el que lleva a sus hijos en su corazón. Y a lo mejor usted piensa, ¿qué va a hacer de ahora en adelante en esta situación, aquella? ¿Cómo voy a salir adelante? Dios le dice, padre de huérfanos y defensor de viudas. Nunca estarás sola, nunca, porque Dios va contigo, porque Él es tu protector. Él es tu protector y Él guardará a tus hijos. Clama a mí
y yo te responderé. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Y bueno, esta es la parte de lo que nos dice de cómo es el carácter del impío y cómo es el carácter del justo, ¿verdad? El impío es uno que no quiere saber nada de Dios, y el justo es una persona que ha sometido su vida al señorío del Espíritu Santo y Él le controla. Quiero tomar esta última parte para hablar del versículo 29, que dice así: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Es una afirmación de que Dios está lejos del impío. Decía desde el principio que el impío, que es el hombre, aquella persona que no tiene en cuenta a Dios, que se deleita en su pecado, que no se acerca a Dios porque él no quiere acercarse a Dios. ¿Y por qué muchas personas no se acercan a Dios? ¿O por qué las personas que no se acercan a Dios no se acercan? Porque a causa de sus obras malvadas. Y no se acercan a Dios porque si se acercan a Dios, todas sus maldades son reveladas, ¿verdad? Mira cómo dice Juan 3, Juan 3, 19 y 20, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? No se acercan a la luz porque en un cuarto oscuro, si usted entra con una lámpara, entonces en aquella oscuridad usted va a empezar a mirar qué hay en ese cuarto oscuro. Y podríamos decir que la Biblia en este contexto describe el pecado como la oscuridad. Ahí en la oscuridad. ¿Qué es el pecado? Es la oscuridad. ¿Qué es la salvación que Dios nos ofrece? Es una luz que entra a la oscuridad y todo lo revela. Entonces dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la razón por la cual mucha gente no se acerca a Dios. El hombre se aleja voluntariamente de Dios. No quiere estar cerca de Él, no quiere corregir sus caminos, no quiere dejar su pecado, ama su pecado y así quiere vivir y a lo mejor hasta morir aferrado a ese pecado que finalmente es destrucción. No se acerca a Dios porque sabe que Dios no va a justificar su maldad. Y vamos a ver unos ejemplos ya rápidamente para terminar. Marcos 6. Marcos 6 nos describe nos platica acerca de la etapa final de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista venía a Herodes y le hablaba y le declaraba su pecado a Herodes, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 6, 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esto era lo que Juan Bautista le decía constantemente a Herodes: te acuestas o estás con la mujer de tu hermano, eso no es correcto, eso es un pecado, deja de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que dice aquí que la mujer, Herodías, lo acechaba y deseaba matarle. ¿Por qué? Porque ella tampoco quería que Juan estuviera declarando el pecado de ellos. Entonces esta mujer quería matar a Juan. Sin embargo, hay algo muy interesante acerca de Herodes. Mira el versículo el 20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, lo cuidaba precisamente de la mujer. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esto, hermano, describe a muchas personas. Amigo, que tú estás escuchando esta predicación y tú puedes decir: yo soy así. Yo sé que el evangelio es salvación, que los cristianos son buenas personas, que el evangelio, la palabra de Dios es bonito.
que trae paz cuando lo escucho. Pero no solamente es eso, sino es acercarse más, entregarle la vida a Dios. Entonces dice que Juan sí lo escuchaba. Herodes escuchaba a Juan y lo escuchaba de buena gana. Y se quedaba perplejo cuando escuchaba, ¿verdad? Y pues que no tenía, que su pecado, le declaraba el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que esta mujer envía a su hija a bailar. Herodes se pone muy contento porque le hacen una fiesta y él está muy a gusto y le dice a la hija que pues como él está contento porque la fiesta está alegre y ella bailó y él se puso contento, le dice, pídeme lo que tú quieras. Entonces la mamá le dice, pídele la cabeza de Juan Bautista. Y dice aquí en el versículo 25, dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. ¿Qué sucedió? Que le entregó la cabeza de Juan el Bautista. Pero este Herodes nos describe esas personas que no se quieren acercar a la luz, porque la luz revela sus maldades, sus pecados. Y es una tragedia para Herodes, no para Juan Bautista, porque ella tiene la vida eterna, sino para Herodes. Haber amado tanto a ese pecado y haber estado tan cerca de la salvación, porque dice que escuchaba a Juan de buena gana, pues se lo perdió. ¿Y cuántas personas, ¿verdad?, voluntariamente se alejan de Dios? ¿Cuántas personas? Esta es una historia con final final triste, que se repite muchas veces. Ahora voy a ir a Mateo 19 y nos describe a otra historia, así muy rápidamente. La historia de un joven rico, ¿verdad?, que había escuchado a Jesús y que viene a Jesús porque él quería estar cerca de este personaje que hablaba, tenía grandes palabras y tenía muchos seguidores, y ahí estaba este joven, ¿verdad? Y dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él ya tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, pero solo le faltaba la vida eterna. Entonces dice, ¿cómo le hago? Yo también quiero tener la vida eterna, ¿verdad? Entonces Jesús, en esta confrontación que tiene con él, le dice, guarda los mandamientos. Sí, yo los guardo todos. Qué bien. ¿Honras a tus padres? Sí, yo honro a mis padres y amo a mi prójimo. Entonces Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Esta es la parte importante. Ven y sígueme. Y así Cristo hoy día a mucha gente le dice, ven, sígueme. Porque hay mucha gente que dice, no, pues si yo no soy drogadicto, yo no emborracho, yo no traiciono a mi esposa, yo no soy un ladrón, yo soy bueno. Bueno, pues deshazte de todo eso que te da esa seguridad. Ven y sígueme, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de él? De este joven. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, su corazón estaba en sus posesiones. Y era más el amor a todo lo que él tenía que dejarlo todo y seguir a Cristo. Desgraciadamente, mucha gente así es hoy día, ¿verdad? Prefiere vivir en lo que ellos saben que lo aleja de la salvación. Ellos prefieren eso que acercarse a Dios. Por eso, volviendo al versículo de Proverbios 15, 29, dice, el impío está lejos de Dios. Porque aman más su maldad, aman más en lo que viven. No reconocen su pecado y su necesidad de una salvación. Prefieren estar así que acercarse a la luz que todo la luz, ¿verdad? Hechos 26 nos relata la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y acá el relato del encuentro del rey Agripa y Pablo, que le predica acerca del evangelio de la salvación. Y entonces nos encontramos la misma respuesta de las personas que no se quieren acercar a Dios, ¿verdad? En el versículo 27 y 28
después de que hace su defensa Pablo y le habla de cómo conoció él, cómo tuvo una experiencia de salvación con Cristo, cómo él vino y cambió y transformó su vida. Y el rey Agripa lo escucha, y lo escucha de buena gana, como todos los demás que hemos visto, los otros dos ejemplos que hemos visto esta mañana. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. O sea, él lo confronta, le dice, ¿tú crees? Tú sabes de los profetas, sabes de la profecía, sabes del Salvador, de tu necesidad de un Salvador. Hoy día mucha gente así tiene esta postura. Ellos saben, hasta leen la Biblia, hasta conocen cantos cristianos. O sea, ellos saben. Me gusta cómo les dice, Pablo les dice, yo sé que crees. ¿Cuánta gente? ¿Ya? Ciertamente, hasta aman la Escritura. Pero eso no es suficiente. Dice versículo 28, entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, la exposición de la palabra estuvo muy buena en labios del apóstol Pablo. Y lo confrontó con su necesidad de una salvación. Pero el corazón de este personaje del rey Agripa era tan duro, ¿verdad? Sus ojos estaban puestos en otras cosas. Él no se daba cuenta de que necesitaba una salvación. Y entonces dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántas personas estarán en esta situación, verdad? Que escuchan, que han escuchado por muchos años, pero no dan el paso de entregar su vida a Cristo. Hay buena noticia en este versículo, ¿verdad? Porque dice, Dios está lejos del impío, pero escucha la oración de los justos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque éramos pecadores, Dios nos amó. De tal manera nos amó que entregó su propia vida, ¿verdad? En la cruz. Ahí Él fue a la cruz para salvación de todo aquel que se reconoce un pecador. Y dice aquí Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El mensaje del Evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Porque Dios no quiere que el mundo sea condenado. Jehová está lejos del impío porque el impío así lo ha decidido. La gente decide. Hoy día nosotros podemos ver cuántas personas se aferran a las leyes nuevas que son una abominación delante de Dios, pues las leyes del aborto, las leyes de la agenda gay. Cuánta necedad, ¿no? Cuánta cosa en el pensamiento humano. Y eso que nosotros vemos describe perfectamente, o lo que acabamos de leer describe perfectamente el pensamiento de estas personas, ¿verdad? Que aman más su pecado, aman más lo que hacen y ellos no se quieren acercar a Dios. Sin embargo, hay buenas noticias porque Dios se ha acercado al hombre porque le ama y porque tiene un plan de redención. Me quiero terminar con Lucas 23. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo ya ahí en la cruz, 23:43, estaba Jesús ahí en el monte Calvario con dos, dice aquí en el 23:34, que había dos malhechores, Jesús estaba en medio de los dos malhechores, ¿verdad? Y los tres estaban cada uno en la cruz, ¿verdad? Estaban colgados, le injuriaba uno diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor,
le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Estás a punto de morir y no te arrepientes de tus pecados, sabiendo que Jesús no merece estar en la cruz. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y esa afirmación de este malhechor, hermano, nos está hablando de una persona que ha creído en Cristo, que se reconoce pecador, Y tal vez en esas horas, en ese tiempo que estuvo ahí junto a Jesús, ¿verdad? Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una afirmación de alguien que ha creído en Cristo, de alguien que se aferra a aquella tabla de salvación, a la única que tiene. Y que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, porque le otorgó la salvación en ese momento a una declaración de fe, a una declaración de que creo en ti, Jesús. Entonces, hermano, amigo que escuchas esta palabra, nuestro Dios es el Dios cercano, que te ha amado desde el principio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la buena noticia de ese versículo, que si tú has estado alejado de Dios, Él está con sus brazos abiertos para recibirte. ¿Qué tienes que hacer? Conocerte, pecador, como este hombre malhechor que dice, yo merezco estar en esta cruz. Que tú reconozcas tu pecado y que reconozcas tu necesidad de Dios. Y si tú esta mañana haces una declaración de fe y dices, Dios, toma mi vida, sálvame, rescátame. Dios que te ama y que quiere rescatarte, Él se va a acercar a ti con sus brazos tiernos, te va a abrazar, te va a perdonar, te va a quitar tus pecados y te va a hacer su hijo. Así que ninguno que nunca haya entregado su corazón no se aleje como Herodes, como el rey Agripa, como el joven rico, ¿verdad? Tomando una mala decisión de no entregar su vida a Cristo, porque Él te ofrece vida eterna. Vamos a orar y que el Señor les bendiga. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que tomes a tus hijos, a cada uno de nosotros, Dios, si hemos tenido conductas que no tienen que ver con el Evangelio, con lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Si somos codiciosos, Padre, si todavía decimos palabras ofensivas, Señor, si todas esas cosas que son de la carne, Dios, quítala de nuestras vidas, Padre. Que cada uno de nosotros nos sometamos a tu señorío, Dios, y que tú transformes nuestras vidas cada día, Señor. Guárdanos, límpianos, Señor. Que reflejemos el carácter de tu Hijo en cada cosa que hagamos, Dios. Y si hubiera alguna persona, Dios, que esta mañana quiere entregarte su corazón, su vida, Dios, te rogamos que tú lo tomes en tus manos, Señor. Que escuches esta oración, que tomes a todo aquel que quiera acercarse a ti, Señor. Que aquel que declare su pecado, Dios, y que venga y te diga, perdóname, límpiame, hazme tu hijo. Que tú escuches esta oración, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.